Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Este es el himno de la Secretaría General Iberoamericana que durante la pandemia ha sido emitido y, bueno, estamos con una persona que también ha colaborado, nuestro invitado protagonista, con el gabinete de la Secretaría General Iberoamericana, conocida como SEGIB, SEGIB, y prestó servicios como consejero entre los años 2006 y 2009, pero eso en su semblanza, en su currículum vitae, en su hoja de servicios a la iberofonía y al iberoamericanismo, es una anécdota, porque creo y que debo confesar que parte de este enlace iberoamericano que Gilson me acompañó en su inicio se debe a la hipótesis y a a la pionera visión de nuestro invitado, don Frigdiano Álvaro Durántez Prados. Frigdiano Álvaro, pasaremos a comentar después de la temática, que tiene un currículum vitae realmente excelente y espectacular, y intentaremos que junto con el tema podamos hablar de esa hoja de servicios prestada a el mundo de la geolingüística e iberofonía. Quisiera reseñar algunos pequeños hitos de nuestro invitado, el doctor Álvaro, o también profesor Durántez. En cualquier caso, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y un premio extraordinario, también licenciado en Derecho. Es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana, la FUNIBER, una grandísima fundación de prestación de servicios de educación. Es director de la Cátedra FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, que integra a 6 universidades de lengua española y portuguesa de África, América y España. Es profesor de la Universidad Europea del Atlántico, que tiene su sede en Santander, aquí en España, y creo que lo sintetiza muy bien ser el pionero. Más que un pionero, además ahora se consolida como un gran experto, gurú, guía, estratega de la corriente de pensamiento geopolítico denominada paniberismo o iberofonía, y propugna nuestro estimadísimo y admiradísimo profesor Álvaro Durántez, propugna una articulación de la comunidad multinacional de países de lengua española y portuguesa en todos los continentes y sin excepciones geográficas, desde Asia, África, etc. Esta grandísima aportación del profesor Durántez hizo que nos refiriéramos a la temática de hoy. Una vez un poco presentado el invitado protagonista, nuestra temática va a girar en torno a la iberofonía.
Y se puede señalar una de las características más importantes de este concepto, de esta palabra conceptual, que es que el español y el portugués son el primer bloque geolingüístico del mundo. Nadie mejor para este enlace iberoamericano, sinceramente, que nuestro invitado, profesor herediano Álvaro Durantes Prados. Hablaremos con él largo y tendido, porque creo que si alguien merece una entrevista a fondo y con sentido de la geopolítica, es él. Y nada más importante que nuestros corresponsales puedan, como siempre tenemos esta dinámica para que vean que estamos en vivo y en directo entre muchos continentes, cosa que las tecnologías hoy posibilitan, pues yo quisiera cederle la primera presentación de las noticias de su zona o el comentario que considere adecuado a don Humberto Benedetti, que es un veterano ineludible de los Parlasur, del Parlamento del Mercosur, un hombre que lleva 8 años de diputado del Parlamento del Mercosur, que es, digamos, asimilable a los europarlamentarios de Europa, de la Unión Europea, y don Humberto pues está ahora ya yendo, debe ser una de las carreras más, digamos, de veteranía y de, sin duda, de sensatez, y es un gran aporte a este enlace iberoamericano y también a nuestro hermano enlace sudamericano, que se refiere más, en este caso este podcast hermano de la misma grupo de prensa Mercosur, se refiere más al ámbito, digamos, sudamericano, más político y con más consideración del ámbito de integración de los países que conforman el Mercosur. Don Humberto Benedetti, que desde, no sé, me parece que estará en Argentina, algún sitio, si puede usted comentar algo sobre alguna noticia o alguna reseña que quiera usted comentarnos, pues estaríamos muy agradecidos. Bueno, Javier, muchas gracias y buenos días, buenas tardes en el caso de ustedes desde allá, y buenos días del lado de Argentina, en un frío intenso para toda la zona, incluso en lugares del norte de nuestro país, casi llegando a Paraguay y a Brasil. Las temperaturas han sido muy fuertes, muy extremas, y más allá de que estamos viviendo fútbol casi bastante de las horas del día, algunas cosas en política pasan en la región. Sigue la marcha de Venezuela hacia su elección en los próximos días de julio. Terminó Uruguay su proceso interno, que ya marca la tendencia para 3 candidatos. Sigue la disputa en Paraguay con una querida compañera que viene llevando adelante, Katia González, una lucha sin igual contra el poder establecido. Problemas en Bolivia, hay una ruptura fuerte de lo que era el movimiento al socialismo entre el presidente Arce y el expresidente de la República Bolivariana, y la verdad que esto genera una tensión importante en esa localidad. En Bolivia es un país pacífico en términos generales hasta que hay problemas. Cuando hay problemas, las cosas se ponen bastante fuertes. Seguimos transitando en Argentina la posibilidad de un pacto realizado con algunos líderes, no ha sido con la totalidad, pero con la mayoría de los 19 de 24 gobernadores fueron parte de la convocatoria del gobierno a realizarse justo el 9 de julio, el Día de la Independencia, y la presencia de 2 ex gobernadores, pero por supuesto de 2 expresidentes, pero también con la ausencia de 4 o 5 mandatarios provinciales que hubieran generado una cuestión interesante, no hacia adentro, porque no creo que cambiemos de un día para otro la forma de pensar, pero sí hacia afuera, para mostrar una Argentina que tiene intenciones de cambiar el rumbo de la historia. Independientemente de sus líderes, independientemente de sus procesos, hay un cambio de era en la Argentina que, más allá quien termine llevándolo adelante, me parece que es irreversible. Bueno, en eso estamos, pero la mayoría del tiempo, lo repito, en modo fútbol, esperando ansiosamente 2 finales importantes, la que va a dirimir España este domingo, y la que le tocará a Argentina contra Colombia por horas de la tarde. Así que
buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, don Humberto. Está usted siempre prestando un gran servicio a la integración de los países del Mercosur y nos honra siempre con su presencia. Quisiera yo ahora mismo, viendo que hay varios corresponsales, dirigir la palabra antes de nuestro director, si me permite, a María José, que es una periodista, siendo joven, muy avezada y que nos presta sus servicios. Y yo creo que María José tal vez pueda comentarnos algo de su zona o tal vez dirigir alguna reseña también a nuestro invitado. Dígame, doña María José, si usted lo ve oportuno comentar algo o seguimos con otros corresponsales, como usted opine. Hola Javier, hola a todos mis compañeros. Como dice Humberto, hace muchísimo frío en toda la Argentina, la verdad que no estamos acostumbrados. Acá yo estoy en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que habitualmente tiene temperaturas un poquito más agradables, pero no, tenemos 10 grados y a la noche 2, 3 grados, lo cual es nuevo para nosotros. Bueno, agradecerle al invitado por la presencia. Se viene un muy lindo programa. Tengo algunas noticias argentinas. Tenemos el viaje que va a hacer Milei, el presidente va a hacer otro viaje internacional este fin de semana, que va a ser a Estados Unidos para participar en Hidalgo de un exclusivo evento que reúne a multimillonarios en el conocido campamento de Sun Valley. Así que, bueno, tenemos también las noticias que ya compartió mi compañero sobre la final de la Copa América, que como saben estamos con muchísimo entusiasmo preparándonos para el domingo, que va a ser un día de festejo, creo yo, que nos va a ir bien, así que estoy confiada, la selección dijo que confiemos y bueno, eso vamos a hacer. Así que bueno, por mi parte, atenta a nuestro invitado y a todo lo que vaya surgiendo. Gracias, Javier. Gracias, María José. Ya sabes que esto luego es una entrevista, tertulia o charla, y cualquier de nuestra audiencia lo sabe, que cualquier corresponsal o periodista o cualquier interviniente puede levantar una mano virtual o incluso directamente, si ve que es oportuno, pues intervenir. Quiero decir, es una tertulia que intentamos que sea ágil y por supuesto esta sensación de vivo y directo tenemos que darla como lo que somos, ¿no? Es la mejor manera de poder transmitir algo realmente emotivo. Creo que las grabaciones tienen ese pequeño componente de preparación que hace que se pierda un poquito, a mi entender, de emoción, y por lo tanto vamos a pasar a decir ahora mismo, porque se estaban intentando ver si nuestro queridísimo Carlos Castañeda podía aparecer, no lo sé. Nos ha dicho que siente muchísimo el fallecimiento de su papá. Yo he seguido la evolución y el cuidado que él ha tenido en el hospital militar de Bogotá de su papá, y ha fallecido en el día de hoy Carlos Castañeda, que saben que es un pilar incuestionable del Grupo Prensa Mercosur en Bogotá, en Colombia, un hombre cercano a los equipos de gobierno, pero por otro lado mantiene su independencia de opinión y crítica, y que pues hemos favorecido, nos echábamos flores, y ya sabe que nuestro invitado sabe que en la obra del gran escritor colombiano Gabo, pues decían que era el país de las mariposas amarillas, o que también que incluso llegó a llover flores amarillas. Bueno, pues, y hablamos de que era el país más bello del mundo mundial, pues él y yo creo que servimos para que el lema del gobierno de Petro actual sea Colombia, el país de la belleza. Me echo mucho de menos a Carlos en este programa. Espero que, yo le he rogado que precisamente en homenaje a su carrera periodística y a su padre, pues sea tan amable de por lo menos unos minutos acompañarnos, porque hoy es un programa para mí especial con nuestro admirable frigiliano Álvaro Durantes Prados. Paso a la palabra, si le parece bien, a nuestro Gilson, que es un hombre obviamente brasileiro, que habla muy bien portugués y casi también el español en la ciudad nacional, y nuestro director Gilson, pues hoy también está encantado porque está enfrente de un hombre que defiende el paniberismo, y como él señala, sin distinción y sin excepciones geográficas. Yo creo que el portugués y el español juntos pueden recrear ese primer bloque de nuestro Gilson. Si es tan amable, puede comentar algo sobre nuestro invitado, sobre la noticia.
Muchas gracias, mi querido hermano Javier Perterra. Un saludo especial para el doctor Álvaro y también para todos los corresponsales, a Humberto, a Gabriel y también a María Josefina, que están ahí conectadas en el día de hoy. Primeramente, como tú comentaste ahí en el inicio del programa, queremos llegar nuestros pesares a nuestro querido director de Colombia, Carlos Castañeda, por la pérdida de su papá, señor Luis Alejandro Castañeda García. Un fuerte abrazo para él y resignación, ¿no? Primeramente, porque sabemos que todos tenemos que ir, ¿no? Y la vida continúa. Y desde acá dejo mis pesares para toda la familia y un abrazo. Bueno, mi querido hermano, acá en América del Sur gustaría de hablar como los argentinos están hablando del fútbol, pero como ya no estamos, no hay que hablar de fútbol entonces, ¿no? Vamos a hablar sobre otro tema importante que esta semana se está pasando, que son las elecciones en Venezuela, ¿no? El panel de expertos de la ONU y observadores ya están en Venezuela exactamente para poder acompañar esas elecciones, que dígase de paso, hay mucha expectativa para poder nuevamente el pueblo asumir el comando del país, ¿no? También dentro de todo eso el presidente Lula causó un pequeño incómodo al nuestro presidente Maduro, ¿no? Que en un determinado momento pidió que las elecciones sean reconocidas por todos los organismos y no solamente por el gobierno bolivariano. Entonces nosotros estamos pendientes de eso de ahí con nuestros directores y corresponsales de Venezuela, y vamos a estar también como observadores allá exactamente para dar la seguridad a nivel internacional de noticias sin manipulación. A final de cuentas, nosotros lo que queremos es que Venezuela salga adelante y que a partir de ese momento se tenga nuevas políticas de desarrollos internacionales y también regionales, ya que Venezuela se encuentra suspendida del bloque desde que hubo ese problema de elecciones y también las prisiones de los políticos, ¿no? También otro problema que estamos resolviendo, y hoy en el enlace sudamericano a partir de las 19 horas de Brasil y Argentina, las delegaciones de Bolivia estarán con nosotros exactamente para poder hablar sobre el supuesto golpe que hubo ahora recientemente. Entonces son temas muy calientes que están acá en nuestra América del Sur, y vamos ahí a escuchar a nuestro querido Álvaro, doctor Álvaro, para que nos hable un poquito de toda esa experiencia iberoamericana, ¿no? A final de cuentas, el próximo día 19, el día de Iberoamérica, y nosotros, claro, acá con la prensa Mercosur y Radio Mercosur estaremos acompañando todo. Así que, adelante, mi querido Javier. Pues bueno, esperando a Carlos Castañeda y en memoria de su padre, también le dedicamos este programa. Y querría yo, antes de pasar con nuestro grandísimo invitado protagonista, parece que Gabriel podría señalarnos alguna otra noticia si lo ve pertinente, y ya pasamos a hablar en tertulia con nuestro cristiano. Dígame, don Gabriel, ¿tiene usted algún comentario? Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias y un saludo muy grande a todo nuestro público a ambos lados del Atlántico. La verdad que es un placer para mí. Remarcar lo que ya dijeron Humberto y Josefina, el frío, el fútbol y también el momento político óptimo de Javier Milei en Argentina, logrando que la mayoría de los gobernadores se presenten a firmar el Pacto de Mayo, que se firma en julio, pero que tiene una resonancia política muy importante después de haber logrado la aprobación y la reglamentación de la ley de bases, que va a permitir, como dice Humberto, un giro en la política económica y exterior de la Argentina. Por otra parte, en internacionales, fue un faltazo importante el de Javier Milei a la cumbre del Mercosur, que tuvo queja por parte de los presidentes, si bien asistió la canciller Diana Mondino y se pudo mostrar con Lula y con los demás presidentes. Fue una tirantez dentro del Mercosur la ausencia del presidente de Argentina. Pero bueno, yo muy como politólogo inmensamente
agradecido e interesado de escuchar cuáles son los siguientes pasos en términos institucionales para el paniberismo. De este lado del Atlántico compartimos la lengua española, y con Brasil un intercambio cultural, económico y social muy muy importante, con lo cual entendemos bien la potencia que puede tener usar el lenguaje que nos une como una herramienta política. Así que muy agradecido y inmensamente interesado en continuar. Pues muchas gracias, Gabriel, y parece ser que también en México nos acompañan, son conscientes al tener en el Grupo Mercosur este honor, que debemos de dar cuanto antes la palabra al profesor Álvaro, pero sabemos que hay gente en México y en otros sitios, en Miami. Si son tan amables, vamos a pasar ya a la entrevista, y durante la entrevista, aquellos que no intervinieron por las noticias locales, que yo creo que ya hemos hecho un pequeño recorrido, yo quisiera hacer una pequeña reseña de aquí, desde la Unión Europea y desde la España y la Españita. Cuando digo Españita, querido doctor, profesor, lo digo porque, claro, España cabe 17 veces en Brasil, y sabe usted que no solo es en cuestión geográfica, sino también de ámbito poblacional. Y por lo tanto yo querría dar un par de noticias de aquí que creo que enlazan bien con lo que estamos tratando, y es que en el día de ayer la princesa Leonor de Asturias y de Girona, Su Alteza Real Leonor y también su hermana, la infanta, pues tuvieron la entrega de los premios Girona, que fundamentalmente rinden un homenaje al talento y al emprendimiento joven, y como siempre con mucho orgullo, pues, y que orgullo que lo dijo así nuestro monarca, que nos le enorgullece como rey y como padre escuchar lo que ha señalado la princesa Leonor, que es que admiraba y que eran referentes estos jóvenes premiados de la Fundación Girona, que ya le digo, son gente joven y ella la califica de referente de su generación. Pues bien, dos de los premiados, que por primera vez hay un premio, digamos, internacional, y por no andar mucho en el asunto, pues son dos mujeres del ámbito de América Latina, de una guatemalteca química y otra venezolana. En cualquier caso, lo que intento decir es que Felipe VI, nuestro monarca, ha sentido que tiene una grandísima heredera que está tomándoselo en serio, todo su trabajo, de la misma manera que ve ejemplarmente a su padre. Y yo señalar que me gustaría que nuestro protagonista invitado, que también sirvió de asesor con discreción y eficiencia por este planteamiento en la Casa de Su Majestad el Rey, que tiene un componente constitucional, tanto la labor, él nos explicará, de esa institución, como la de servir de encomienda a esa Constitución para que pueda ser integrador en los países de lo que reconocemos como Latinoamérica, pero aquí le llamamos Iberoamérica, ¿no?, que incorpora Portugal, España y Andorra, y la comunidad de latinos que hay en la Unión Europea. Bueno, pues esa labor tiene un componente constitucional que sin duda nuestro invitado nos lo explicará muy bien, mucho mejor que yo. Señalar también que tenemos a Roma desde Perú, desde Guayaquil, y repito, como tenemos muchos corresponsales en esta videoconferencia, os ruego que levantéis la mano virtual cuando queráis intervenir o señalar algo. Ahora mismo yo creo que debemos de pasar ya a hablar con nuestro invitado, y durante la conferencia podéis hablar o si queréis intervenir. Pues don Friliano Álvaro Durantes, profesor, yo podría empezar señalando, he ojeado un poquito su magnífica ensayo y alguna de sus obras y tesis doctoral, un poco por encima de lo que usted alguna vez me ha comentado, y la primera pregunta que me atrevo, ya que trata así digamos el tema de nuestra programa y de nuestro podcast, es, bueno, somos el primer bloque geolingüístico del mundo. Hombre, ¿y qué dicen los ingleses, los franceses? ¿Puede usted justificarnos esa aseveración, querido profesor? Bueno, buenas tardes, don Javier Pertierra y todos los contertulios.
Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por esta invitación tan cordial y esta oportunidad de hablar de esta cuestión tan importante en la geopolítica cultural y lingüística actual en el mundo, que es la que se refiere a la articulación del mundo de lengua española y portuguesa sin excepciones geográficas. Es decir, no solo América Latina o no solo la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que incluye a países de lengua española y portuguesa de dos continentes, América y Europa, sino el conjunto multinacional e intercontinental de naciones de lengua española y portuguesa que está también en África y también en Asia. Don Javier me pregunta sobre esta aseveración, ¿no? Somos el primer bloque geolingüístico del mundo, al sumar casi 900 millones de hablantes de español y portugués, ¿no? A mí me gustaría, tal vez, antes de explicar por qué estos datos, por qué juntamos el español y el portugués, ¿no? Y no hablamos de una lengua o de otra. Y es que es una realidad que el español y el portugués son las únicas grandes lenguas internacionales, grandes en términos cuantitativos, habladas cada una de ellas por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Este dato, esta intercomprensibilidad, esta intercomprensión entre grandes lenguas internacionales solamente ocurre, solo acontece entre el portugués y el español. Si nos fijamos, por ejemplo, en grandes lenguas germánicas como el propio alemán y el inglés, pues daremos cuenta de que no son intercomprensibles entre sí. Si pensamos en otras lenguas internacionales importantes de origen latino, en este caso, como el francés y el italiano, tampoco son intercomprensibles, ¿no? Incluso, si miramos al mundo arabófono, el mundo teóricamente de lengua árabe, ¿no?, nos daremos cuenta de que el hablante del árabe común hablado en el Reino de Marruecos, por ejemplo, el árabe común en Marruecos es denominado Darija, el Darija, esta lengua, que es la que de facto es hablada por el pueblo marroquí en la calle, no es comprendida por el árabe saudí o por el iraquí. De tal modo, o por el jordano, que un ciudadano jordano y un ciudadano marroquí, para entenderse, tienen que hablar el árabe clásico. Esto es como si entre españoles y brasileños hablásemos en latín para entendernos. Por eso quiero decir que la suma del español y portugués, en base a esa intercomprensión real, es algo extraordinario y hace que seamos casi, en este momento, según los últimos datos anticipados el año pasado por los institutos Cervantes y Camões, somos más de 863 millones de hablantes de español. Nos acercamos a los 900, ¿no? A los 900. Bueno, estaba refiriéndome a la intercomprensión, que es un fenómeno único entre grandes lenguas internacionales. Ocurre entre pequeñas lenguas o lenguas más limitadas cuantitativamente, como podríamos decir el serbio y el croata, y quien dice que es la misma, o entre el flamenco y el holandés, o entre otras variedades de lenguas germánicas centrales, ¿no? Pero no ocurre con otras lenguas internacionales. Y ahora voy directamente a la pregunta de don Javier respecto a por qué somos el primer bloque geolingüístico del mundo. Porque muchos oyentes se preguntarán entonces por el idioma inglés, ¿no? ¿Dónde queda el inglés en esta ecuación? Efectivamente, el idioma inglés es la lengua franca internacional, pero no articula el mayor bloque geolingüístico del mundo, que es el iberófono. Luego hablaremos de la terminología, o el iberófono o panibérico, el de las lenguas españolas. Es la lengua inglesa una lengua franca internacional, como lo fue el arameo en la antigüedad, y ya nadie prácticamente habla arameo, o el suajili en África Oriental, una lengua utilizada por pueblos de diferentes lenguas maternas para entenderse en el ámbito de los negocios, del comercio, de las relaciones internacionales o en otras cuestiones, ¿no? La lengua franca internacional. Entonces, la consideración del bloque de la iberofonía, de esos 30 países de lengua portuguesa y española de todos los continentes, como primer bloque geolingüístico del mundo, deriva esencialmente de dos parámetros fundamentales. Por un lado, la lengua materna,
quienes tienen estas lenguas como lengua materna, que la hablan desde su infancia, por sus padres, y por otro lado, la presencia y el estatus internacional de la lengua. 2 parámetros, lengua materna, estatus internacional. Bien, pensemos en el inglés, que es la primera lengua internacional que hemos mencionado, no iberófona, ¿no? Efectivamente, según estadísticas, incluso anglosajonas, sostienen que el inglés como lengua materna es hablada por unos 380 millones de personas. Es una cifra extraordinaria, sin ninguna duda, una cifra extraordinaria. Si pensamos en el español, solamente el español como lengua materna es hablado por prácticamente 500 millones de personas. Bastante más que la lengua inglesa, ¿no? Si a ello le sumamos el portugués, estamos muy por encima, más por el doble, como lengua materna de la iberofonía que el inglés, ¿no? Pensemos en el chino. El chino mandarín, según los datos, puede haber unos 950 millones de hablantes de chino mandarín. Bien, es una cifra extraordinaria, la mayor lengua materna del mundo. Pero no está tan lejos si nos fijamos de los 863, casi 900 millones de iberófonos. Sin embargo, en el ámbito internacional, que es el otro parámetro al que nos estamos refiriendo, al que nos vamos a referir, vemos que la lengua inglesa es idioma oficial en alrededor de 55 estados de la comunidad internacional y en los principales organismos intergubernamentales de la comunidad internacional, tanto del ámbito de Naciones Unidas como de ámbitos regionales, continentales, en África, en América, en Asia y en otros lugares, ¿no? Así que la presencia internacional del inglés, la proyección internacional, el estatus internacional del inglés es sin duda preponderante. Un importante peso como lengua materna y un estatus internacional muy importante. Sin embargo, las lenguas española y portuguesa en el ámbito internacional son lenguas oficiales de una treintena de países en todos los continentes y además son lenguas oficiales de casi todos los principales organismos internacionales del mundo, del sistema de Naciones Unidas, donde el español es oficial, de todo el sistema inter y panamericano, donde tanto el español como el portugués son oficiales, en la Unión Africana, donde el portugués y también el español es lengua oficial, por supuesto en la Unión Europea. De este modo, la iberofonía, el español y el portugués, como lenguas maternas superan y doblan al idioma inglés, pero no quedan en cuanto a bloque geolingüístico del mundo demasiado lejos del inglés. Sin embargo, el chino, y volvemos a la gran lengua asiática, no tiene una presencia internacional porque, a pesar de su peso como lengua materna, se circunscribe a una gran nación, la República Popular de China, ¿no? A una gran nación. Sin embargo, como decimos, no tiene presencia internacional. De este modo, la combinación ponderada de los dos parámetros, lengua materna y presencia internacional y estatus internacional, hace de la suma y la combinación del español y portugués el primer bloque geolingüístico. Este es básicamente el razonamiento fundamental con el que se sostiene esta afirmación. Profesor Álvaro, una cuestión previa. Parece que desde la edición nos señalan que su móvil o su ordenador produce alguna pequeña distorsión, no lo suficiente para que sea alarmante, pero le rogaría que a lo mejor no moviera mucho, tal vez una pequeña pérdida de sonido, según me comentan. Y por otro lado, le quería preguntar, ya siguiendo una vez pasado este tema técnico, que bueno, todo irá mejorando, usted comenta en su ensayo, en su libro, que hay una serie de palabras, conceptos que deberíamos explicar a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes. Claro, creo que empezamos por el término de iberofonía, de paniberismo, de Latinoamérica, esta serie de palabras, conceptos, creo que debería, usted comenta, que deben de ser aclaradas a la fraternal comunidad, tanto española como portuguesa, de la iberofonía. ¿Puede usted hablarnos de estas palabras, conceptos que bien reflejan en su libro y en su título de ensayo esta conceptualización? ¿Podría
podía explicarnos algo, un poquito esto de la distinción entre paniberismo, iberofonía, Latinoamérica y iberoamericanismo, todas estas palabras, conceptos que creo que debemos aclarar, incluido el hispanoamericanismo, ¿no? Dígame, usted con su academicismo procure divulgarnos, porque nos aclararía mucho esos términos. Gracias. Sí, gracias por el aviso. Dejaré el teléfono quieto porque estaba en este momento moviéndome. Tal vez esa era la razón. Sí, con mucho gusto. Verdaderamente, cuando hablamos de iberofonía, nos estamos refiriendo, todas las palabras hay que definirlas para saber de qué estamos hablando, pues a la combinación del español y portugués en el mundo como grandes lenguas ibéricas de origen ibérico y de presencia y proyección internacional. Pero la iberofonía, en base a esa intercomprensión que decíamos, pero esta iberofonía internacional del español y el portugués no es un descubrimiento nuevo, es algo antiguo, siempre ha existido. La propia comunidad iberoamericana de naciones, que incorpora, como decía antes, a países de lengua española y portuguesa del continente americano y los de la península ibérica, ya es iberófona, porque habla portugués y español, habla estas dos lenguas. Sin embargo, esta comunidad iberoamericana no es pan-ibérica. La partícula pan, para algunos oyentes que no sepan, significa todo en griego. Es decir, la comunidad iberoamericana no incluye a todos los países que hablan español y portugués en el mundo. Por eso, el concepto técnica y académicamente adecuado es el de pan-iberismo, porque incluye a todos los países de lengua española y portuguesa del mundo. Cuando estamos hablando ahora del mundo de la iberofonía, estamos haciendo sinónima la iberofonía con el mundo panibérico o el espacio panibérico, que es a lo que nos referimos. La comunidad... es una cuñita, si me permite. Estos países, sé que usted lo va a precisar, pero ahora mismo noto, y me han comentado, este paniberismo, ¿podría decirnos los 6 o 8 o 10 países que conforman y que superan el concepto de iberofonía? Un poco por encima, y así ya entramos, ¿vale? Cierto, porque estamos en un espacio de comunicación estrictamente iberoamericano, ¿no? El enlace iberoamericano. Los países de lengua ibérica que no están en el espacio iberoamericano son los de lengua portuguesa de África y Guinea Ecuatorial. Son Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Cabo Verde, pero también Timor Oriental en Asia. A estos países de lengua oficial portuguesa y española, en el caso de Guinea Ecuatorial, tenemos que sumar poblaciones en el mundo muy importantes de raíz o vinculación ibérica, como no mencionar, los Estados Unidos de América, con cerca de 60 millones de hispanos, de los cuales más de 40 millones hispanohablantes, ¿no? O como no mencionar las poblaciones luso-descendientes de portugueses que conservan esta lengua en diferentes naciones del mundo, en Luxemburgo, en la Unión Europea o en Canadá, o el español, las naciones que todavía hablan español en Marruecos, etcétera, ¿no? Etcétera, o el pueblo sefardí o Filipinas. Entonces, estos 6 países que he mencionado, africanos y Timor Oriental en Asia, son los que completan el espacio de la iberofonía para hacerlo pan-ibérico, el espacio iberoamericano para hacerlo pan-ibérico. Yo creo que así, ¿verdad, don Javier? Queda más claro, ¿no? Lo que fenomenal. No, vamos, si alguien tiene capacidad de expresión y de precisión es usted, y sabía que a veces desde una óptica tan académica y tan experta, pues a veces, muchas veces... Gracias. Intentaré ser muy descriptivo, al ser un medio de audio, ¿no? No es lo mismo que si tuviésemos la imagen delante, ¿no? Pero vamos a entendernos muy bien. Y voy a seguir con la terminología. Iberoamérica. Lo que ocurre con estos términos es que son polisémicos, tienen varios significados. Entonces, Iberoamérica significa 2 cosas. Por un lado, la América de lenguas ibéricas, que ya sabemos cuál es. En ocasiones se convierte en ocasiones solamente en sinónimo de América Latina. Pero Iberoamérica o Comunidad Iberoamericana de Naciones ya constituye un foro intercontinental, bicontinental, que es americano y europeo, como había dicho, ¿no? En Hispanoamérica, también más referida estrictamente a los países de lengua española del continente americano, aunque históricamente también se conceptuó la hispanidad en base a la península hispánica como todos los países derivados de una acción ultramarina, cultural, civilizacional
de España y Portugal. Esto lo defendía en particular el sociólogo brasileño Gilberto Freire, cuando habla de que Brasil es un país duplamente hispánico, pela súa formación portuguesa, pela súa formación española. Pero esto es entrar en historia. Por tanto, más que ahondar en polémicas sobre las terminologías, podemos hacerlo más tarde si tienen interés para ver cómo evolucionaron todos estos términos, América Latina, Hispanoamérica, Hispanidad, Iberoamérica. Hoy nos estamos refiriendo al gran espacio multicontinental de lenguas ibéricas, que técnicamente podemos llamar espacio panibérico, espacio de la Iberofonía. Y quería yo ahora entrar, una vez aclarada, pues un poco, digamos, el territorio de nuestra temática, y muy bien, usted también, pues forma parte de FUNIBER, que es es director de la cátedra FUNIBER, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana. Es usted director de esa cátedra de estudios iberoamericanos y de la iberofonía, y curiosamente podía hacer ese recorrido, explicar a nuestra audiencia no solo qué es FUNIBER, sino que ustedes están ya integrando a 6 universidades en África, América y España. Si me permite, porque es un puesto que usted no solo complementa con profesor de la Universidad Europea del Atlántico, podría explicarnos un poquito en qué consiste esta fundación y estas universidades que se le añaden, y a su vez esa participación en el ámbito, usted es un gran profesor de la Universidad Europea del Atlántico. Un poco ese recorrido sobre su función como director y como miembro de estas fundaciones. Sí, gracias. La Fundación Universitaria Iberoamericana, de la que soy, por otro lado, director de Relaciones Institucionales, tengo esa responsabilidad, y ese honor, ¿no? Es una gran plataforma internacional para la cooperación educativa en el ámbito universitario, pero también cultural y científico-técnica. Pero centrada sobre todo en la enseñanza universitaria en el mundo, tanto a distancia como presencial. De hecho, FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, es la primera plataforma universitaria del mundo de ámbito panibérico, de la iberofonía. FUNIBER tiene sedes propias en toda Iberoamérica, pero también en ese nuevo espacio concepto de Iberoáfrica, en Mozambique, en Angola, en Guinea Ecuatorial, en Santo Tomé y Príncipe, en Cabo Verde. Es verdaderamente significativo ver cómo esta articulación del mundo de lengua portuguesa y española avanza rápidamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de las universidades, y con una institución que es punta de lanza verdaderamente, que es la Fundación Universitaria Iberoamericana. En este sentido, además, la Fundación ha impulsado universidades dentro de su red propia, como son la Universidad Europea del Atlántico en Santander, en España, que por cierto, de las universidades privadas de España, es posiblemente la más internacionalizada de nuestro país. Otras universidades de FUNIBER son la Universidad Internacional Iberoamericana de México, en el estado de Campeche, la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico, técnicamente en los Estados Unidos. Se está construyendo en este momento también la Universidad de la Romana en la República Dominicana. La Fundación Internacional Universitaria de Colombia también es miembro de esta red propia, y quiero destacar en el día de hoy la Universidad Internacional de Kwanza, en el corazón de Angola, el mayor y principal país de lengua portuguesa, de lengua ibérica del continente africano. Pues ahí se inauguró hace muy pocos años la Universidad UNIC, esta es la Universidad Internacional de Kwanza, que es la gran universidad de espíritu iberoamericano, de espíritu panibérico y de vocación iberófona de África. En esta universidad los alumnos angoleños y de otras nacionalidades que estudian ingenierías, que estudian lingüística aplicada, que estudian enfermería, que estudian muchas licenciaturas, todos aprenden en portugués, porque es la lengua oficial de la República de Angola, pero todos aprenden español durante el primer año de sus licenciaturas, de tal modo que gracias a esa intercomprensión de la que hablábamos al principio entre nuestras dos grandes lenguas ibéricas, los alumnos de la Universidad Internacional de Kwanza al final del primer año son igualmente bilingües. Es una verdadera experiencia. Y esto es FUNIBER. FUNIBER impulsa la obra cultural. Sí, me parece excelente esto que usted ha señalado, y yo quisiera, con su
beneplácito, porque usted ha dado conferencias y están en redes sociales, de las cuales he aprendido mucho para poder hablar de iberoamericano. Y quisiera recoger esta cuña donde usted señala esto que ocurrió en Angola y habla de la facilidad que tiene el idioma español para ser una especie de esperanto. Me permite, voy a ponerle esta cuña y luego seguimos hablando, porque estaba usted diciendo la facilidad que tienen esos alumnos para poder incorporar el español a su ámbito de estudios. Me permite, ¿verdad? Claro que sí. Brasil a veces tiene una visión ambivalente en su política exterior a este respecto, ¿no? Si Brasil es un BRIC, es un país con aspiraciones de influencia global, yo creo, es una opinión y más allá de ser hispanohablante y español, pues yo creo que si Brasil quiere verdaderamente ocupar ese papel, tiene que ser primero el líder de Iberoamérica. Y para serlo tiene que asumir el español como propio. Tiene que asumir Brasil el español como propio, porque obviamente Brasil es un BRIC. Te explicará bien a nuestra audiencia que es un BRIC, y parece ser que estos angoleños, que también son de base portuguesa, pueden aprender mejor el español que nosotros, el portugués. ¿Puede explicar a nuestra audiencia a qué se debe ese fenómeno? Sí. Yo creo que esta cuña se refería más a una reflexión sobre la posición de Brasil. No. Sí, es que luego, cuando usted explique esto, si me permite, voy a poner la cuña del esperanto. Yo simplemente querría decir que hay un fenómeno que usted me explicó y que, yo lo he escuchado, que me pareció muy, llamativo. Entonces, primero hablamos de eso y luego le paso a la cuña donde hablamos del esperanto. Pero creo que es mejor explicar por qué es más fácil para un brasileño dominar el español que para un español dominar el brasileño. Era un poquito, si me permite. Sí. Pues voy sobre ello. Aquí hay una cuestión fundamental, que es la continuación de la explicación de esta intercomprensión que se da de facto, de hecho, entre el portugués y el español. Es cierto que en líneas generales son las grandes lenguas internacionales intercomprensibles entre sí. Pero esto no estamos en el ámbito de las matemáticas. Esta intercomprensión no es una intercomprensión simétrica y perfecta, sino que es una intercomprensión asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que los lusófonos nativos, los hablantes nativos de portugués, tienen una gran ventaja subjetiva sobre los hablantes de español. ¿Por qué? Porque ellos entienden con gran facilidad el idioma español en cualquier lugar del mundo. Con mucha más facilidad, como todos los hispanohablantes sabemos, que nosotros el portugués. Esto es la ventaja subjetiva del hablante lusófono nativo. De tal modo que el brasileño suele entender bastante bien el español, y a los hispanoamericanos les puede resultar la fonética algo más difícil, ¿no? Esto, como digo, es una cuestión, no es una cuestión política, es una cuestión puramente fonológica, fonética, que por causa de la simplicidad fonética del español, el español es fácilmente comprendido de inicio por los lusófonos nativos. Esta es la primera parte de la ecuación, la ventaja subjetiva del lusófono nativo. Por otro lado, existe una ventaja, llamémosla objetiva, de la lengua española, en el sentido de que es la lengua, efectivamente es la otra contraparte, lo acabamos de decir, es la lengua que se entiende perfectamente, casi perfectamente, no solamente, obviamente, en todo el ámbito oficialmente hispanohablante, sino también en los países de lengua portuguesa. De tal modo que estas declaraciones que yo estoy haciendo, o una conferencia en español en Angola o en Mozambique directamente en español, es, puedo decirlo, experimentado, perfectamente comprendida por el público, sin necesidad de que haya tenido que aprender lenguas. Lo importante aquí es que las dos lenguas suman perfectamente, desde la ventaja subjetiva y desde la ventaja objetiva. Y esto hace de la iberofonía que no seamos esos 600 millones de hablantes de español. Somos en realidad 900 millones de iberófonos en el mundo hablando en un mismo código lingüístico, en una misma base lingüística. De hecho, fueron los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en 1995, en una cumbre iberoamericana celebrada en Argentina, en Bariloche, que expresaron esto de esta misma manera. Dijeron, tenemos una misma base lingüística común, el español y el portugués, con
conjuntamente, no por separado, constituyen una base lingüística común, que es una manera de decir en 1995 lo que hoy llamamos iberofonía, ¿no? Y respecto a esta es la intercomprensión, esta es la ventaja subjetiva, la ventaja objetiva, y la reflexión que creo que va a poner de la Acuña sobre esas características, es una opinión aquí quizás ya un poco más personal, sobre el español como casi un esperanto natural, cuando se me ha preguntado en ocasiones por qué, por ejemplo, en todo el continente africano hay un interés tan grande por el idioma español. Es un idioma que gusta y es un idioma que en el caso del continente africano no se interpreta ni se define ni se ve como una lengua de raíz colonial, se ve como la lengua del continente que está enfrente, como la lengua de Iberoamérica. Iberoamérica es un continente mestizo, se ve con gran simpatía, pero es que además el español, por esas razones fonológicas, fonéticas, y por la directa transcripción de su grafía con su fonética, hace que sea casi, por así decirlo, y con todas las precauciones, casi un esperanto natural, porque es el idioma en el que nosotros decimos lo que escribimos prácticamente, en el que es más parecido lo que se escribe de lo que se dice. Y eso no ocurre, como sabemos, ni con el alemán, por supuesto, ni con el inglés, ni con el francés. Incluso el portugués, por su riqueza fonética, tampoco se ajusta perfectamente en su grafía con su literalidad fonética, ¿no? A eso me refiero. Pues fenomenal. Yo, antes de pasar a la cuña, y para que no se me olvide, y usted lo ha mencionado ahora, hay dos grandes, digamos, comunidades multinacionales lingüísticas. En este caso es la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para explicar a nuestra audiencia, conocida como la CIN, Iberoamericana en este caso, y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la CPLP. Estas comunidades que usted las ha estudiado y ha conseguido ámbitos de cooperación y de concertación, propugnan que también se promocione y difusione no solo el español, sino por supuesto dentro de sus estatutos la lengua portuguesa, y yo quisiera que hablara de esa base de institucionalidad que tiene pues estas dos comunidades multinacionales iberófonas. Pero previamente, para que vean que nuestros oyentes, que efectivamente usted lo ha definido muy bien y quedará otra vez grabado, ese esperantisto, esa confluencia entre grafemas y fonemas del español nos puede permitir eso que usted ha señalado y que lo vuelvo a repetir en esta cuña. Repito, una fonética que tiene mucho que ver con los grafismos o con las letras. Mire lo que usted dijo. Y luego gusta estéticamente, gusta fonéticamente. Se vincula a la música y a la cultura iberoamericana, que tiene un componente africano esencial. Y luego la fonética, y aquí aprovecho para decirlo, y lo vengo diciendo mucho tiempo, pero aquí va a quedar grabado, ¿no? En mi opinión, el español es un esperanto natural. Es la lengua cuya escritura, cuya grafía, la transcripción es más directa con su fonética. Nosotros prácticamente decimos lo que escribimos. Eso no ocurre ni con el francés, ni con el inglés, ni con el alemán, ni siquiera con el portugués, pero ocurre con el español. Entonces es fácil, es claro, es que está bien hablado, como estamos hablando de categorías así muy general. Y yo creo que todo esto junto hace del español un idioma atractivo. Y al no ser un idioma colonial, no hay resabios neocoloniales como el español. Y comentar que, como ve, aún así, estas dos grandes comunidades multinacionales, de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, tienen una gran concertación y colaboración. ¿Puede usted explicarnos o subrayarnos esta gran, llamémosle, colaboración, siendo dos lenguas que pueden estar recelando una de otra, etcétera, ya sabe, esos particularismos? ¿Puede explicarnos ese buen rollito, digamos, para que nuestra audiencia nos entienda? Sí, naturalmente. Quiero hacer una precisión antes respecto a la cuña, cuando se dice, porque a veces si no se tiene todo el contexto puede no entenderse perfectamente. Cuando se dice, o decía yo en esa grabación que fue en la Fundación Gustavo Bueno, que el español no es percibido como una lengua colonial, estoy diciendo desde África, lo que lo hace muy en África. El número de estudiantes de español en África es algo extraordinario. En Costa de Marfil hay casi 800.000 estudiantes de español. Es algo impresionante. Y hoy me han dado una noticia esta misma tarde del aumento del interés español en Túnez.
tiene que ver por estas cuestiones, pero esa es otra materia. Me preguntaba por la institucionalidad de este mundo de la iberofonía. Pues efectivamente se da la circunstancia de que esta treintena de países de lengua oficial española y portuguesa están comprendidos en solo grandes nacionales formales, que son la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que es bilingüe, español y portugués, que incluye a los países, lo he dicho antes, de lengua española de América, junto a Brasil, Portugal, España y el Principado de Andorra, y la otra comunidad, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en su acrónimo CPLP, que incluye a los estados soberanos que tienen como lengua oficial la lengua portuguesa en los distintos continentes: Brasil en América, Portugal en Europa, y ya he mencionado antes a los países de lengua portuguesa de África y además de Timor Oriental en Asia. Estas son las dos grandes comunidades y efectivamente cada día más van afianzando sus vínculos de cooperación, de hermandad, de amistad, porque no en vano, además de conjuntamente comprender la totalidad de ese mundo ibérico, mundo de la iberofonía, son en materia de relaciones internacionales las dos comunidades internacionales del mundo más semejantes. Fíjense, comparten en principio miembros. Países tan importantes como Brasil en América y como Portugal constituyen prácticamente casi el 40% de la comunidad iberoamericana en términos demográficos y en términos territoriales, pero constituyen un porcentaje aún mayor del ámbito de la comunidad de países de lengua portuguesa. Comparten miembros, como digo, Brasil, Portugal y también la República Africana de Guinea Ecuatorial, de la que podemos hablar más tarde, que tiene como miembros, que tiene como lenguas oficiales el español y el portugués también, ¿no? Por lo tanto, Guinea Ecuatorial es miembro de algunos organismos sectoriales del sistema iberoamericano, además de la comunidad de países de lengua portuguesa. Pero fíjense, la comunidad iberoamericana y la CPLP, la comunidad de países de lengua portuguesa, comparten los mismos objetivos generales de concertación y cooperación. Esto es extraordinario. Y los mismos principios, la axiología, que son los valores, son idénticas en ambos grupos, ¿no? Esto se ve en el artículo 5 de los estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y en la propia Declaración de Guadalajara Iberoamericana de 1991, ¿no? Y sobre todo, queremos decir, comparten esos referentes lingüísticos identitarios que son el español y el portugués, aquello que los jefes de Estado y Gobierno americanos denominaron base lingüística común en Argentina en 1995. Incluso, don Javier, quiero decir a todos los oyentes, que el año pasado, en la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Santo Domingo, la República Dominicana, se realizaron unas declaraciones absolutamente contundentes, firmadas por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos por todos, en los que se señala que tanto el español como el portugués conjuntamente son ese gran acervo compartido por todos los países de lengua española y portuguesa del mundo, no solo por los iberoamericanos, por lo tanto refiriéndose explícitamente, de una manera tácita, casi explícita, al resto de países iberófonos de África y Asia. Por lo tanto, la CPLP y la Comunidad Iberoamericana son actores fundamentales en este momento, tanto la Conferencia Iberoamericana como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa son miembros observadores recíprocos. Es decir, la Conferencia Iberoamericana es observador asociado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa es miembro asociado de la Conferencia Iberoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente por todas sus similitudes, por todas sus afinidades, por toda su vocación de cooperación recíproca y por su membresía compartida, la una en la otra y la otra en la una, estamos casi a las puertas de la articulación. Pues señalarle efectivamente que este proceso institucional y universitario, que no se nos va a olvidar y que vamos a entrar a fondo porque están haciendo una labor excelente, antes de pasar a entrar más en esa institución de FUNIBER, que usted es el director de la cátedra, yo quisiera ahora mismo, usted ha hablado de actores fundamentales, pero
sus conferencias usted ha señalado que hay actores que son no tan, digamos, llamativos, pero que en ese proceso de los últimos lustros pues ha habido incorporaciones y complementariedades extraordinarias, como puede darse países singulares, a Andorra, Guinea y la propia Angola, y también el mundo de los sefardíes desde Marruecos. ¿Puede usted hablarnos de estas, llamémosle, singularidades que a través del proceso del paniberismo usted va descubriendo? Sí, con mucho gusto. Aquí hay dos ámbitos diferentes: el ámbito de los estados soberanos reconocidos por Naciones Unidas y el ámbito de esas otras realidades que son grandes comunidades o colectividades culturales que comparten esos elementos identitarios de la iberofonía, ¿no? Me he mencionado dos naciones, dos estados muy interesantes en términos geopolíticos y también en la articulación de todo este gran espacio. He mencionado al Principado de Andorra, ¿no?, la República de Guinea Ecuatorial. Pues efectivamente, el Principado de Andorra, que nació ahora como Estado puramente homologado, como Estado soberano puramente homologado en la comunidad internacional, nació con su constitución en 1993. Pero Andorra es una realidad histórica centenaria, de muchos siglos, ¿no? Como se sabe, una cosoberanía formal, histórica, entre señores feudales de un lado y otro de los Pirineos, ha acabado siendo, pues, ese principado, ese país ibérico, el tercer país ibérico hermano de España y Portugal, el tercer país peninsular de la península ibérica. Pues Andorra, pocas personas lo saben, pero se puede decir que Andorra es el país más iberófono del mundo, puesto que las dos lenguas más habladas son el español y el catalán, el castellano y el catalán. Ibéricas, dos lenguas españolas, las más habladas. El español, el catalán es la lengua oficial, pero ¿saben? La tercera lengua más hablada del Principado de Andorra es precisamente el portugués, por causa de la migración portuguesa en este país hermano de los Pirineos, ¿no? De tal modo que las dos primeras lenguas son el castellano y el catalán, o el catalán y el castellano, muy por encima de la lengua francesa del país vecino, norte para Andorra, ¿no? Pues Andorra, con estos y otros argumentos de tipo político, de tipo geográfico, pudo incorporarse en el año 2004, de manera efectiva en 2005, en la Conferencia Iberoamericana, en la Comunidad Iberoamericana en Asturias. Una singularidad geopolítica, geocultural, pero que Andorra ya, durante la pandemia, celebró en una modalidad mixta, semipresencial, una cumbre iberoamericana con la presencia de los jefes de gobierno de Andorra, de gobierno de España y Portugal, y también países miembros de la Troika iberoamericana. Guinea Ecuatorial representa una grandísima singularidad cultural y geopolítica, no solamente en el mundo de la hispanidad, en el mundo de la iberofonía, en el mundo africano, sino en toda la comunidad internacional. Fíjense, es el único país de lengua española oficial en el continente africano. Es el único país que tiene como lenguas oficiales el español y el portugués. Es el único país que no es de facto lusófono, que es miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Es el único país de lengua española que pertenece simultáneamente a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y también al sistema iberoamericano en sentido amplio, al formar parte también de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también de la Organización Interamericana de Seguridad Social. Pues bien, en base a esta extraordinaria singularidad, Guinea Ecuatorial puede ocupar un papel muy especial en el acercamiento de los dos bloques. El bloque Profesor Álvaro, discúlpeme, tal vez esté acostumbrado a dar clase peripatéticamente, pero tenemos un pequeño problema de calidad de sonido. Si pudiera hacer un esfuerzo a lo mejor, o no moverse o ver lo que pasa, porque estamos comprobando que es su único micrófono, y discúlpese que estamos en la distancia y es un atrevimiento, pero esos son los problemas que tiene el directo. Intentaremos en los podcasts quitar estas advertencias. Hay un pequeño problema de calidad y usted merece la máxima calidad de sonido. Si puede centrar un poquito más, tal vez, que haya más cobertura o algo así. No es que se vaya del todo, pero se va un poquito. ¿Me entiende? Vamos a profesor Álvaro. Disculpe, pero eso sí. Sí.
Yo lo que quería era que el resto del programa tuviéramos la más calidad posible. Muchas gracias y perdóneme, profesor Alberto. Sí, Álvaro, perdóneme, profesor Tertuliano Álvaro, discúlpeme. No, por favor, no. No sé cómo se me oye ahora. Creo que tengo la máxima cobertura en este momento. Está mejor y tal vez nuestro director Jason pueda aseverar mejor porque es ahí donde se graba. Sí, ahora está mejor. Sí, quizás me estaba acercando demasiado al teléfono, ¿eh? Me oyen mejor ahora, ¿no? Perfecto, ahora está perfecto. Sí. Muy bien, disculpen. Y bueno, también hay que reconocer que el papel de la diplomacia de Guinea Ecuatorial hizo posible, por ejemplo, que el español sea lengua oficial de la Unión Africana, ¿no? Me había mencionado también la República de Angola. Angola es un país fundamental porque es el mayor país de lengua portuguesa de África, de lengua ibérica. Es un país con una interesantísima geopolítica, un país en progreso, un país que se le puede considerar como un equilibrio entre los grandes gigantes africanos que son Nigeria, África Occidental Central y Sudáfrica. También un punto de equilibrio entre el África Occidental y el África Austral. Angola es una potencia en el África Central, pero además Angola es un punto intermedio y un equilibrio entre el África francófona de lengua francesa y el África anglófona de lengua inglesa. Y además Angola se proyecta al mundo iberoamericano como el principal país iberófono de África, y también es muy importante. Esto me lleva a decir y aseverar que todos los países que forman parte de este gran conjunto de la iberofonía individualmente tienen mucho que ganar y mucho que aportar, cada uno desde su perspectiva, desde su área geográfica, con su tamaño y con sus características propias. Aquí he mencionado solamente estos tres, pero podríamos hablar de otros muchos, como el propio Brasil, como a propósito de la cuña que se hacía antes, ¿no? Brasil, cómo no fijarnos en el Gran Brasil como ese punto de encuentro y de convergencia entre la América hispánica y el África de lengua portuguesa. Es evidente, ¿no? Brasil tiene una oportunidad con unas excelentes relaciones con África y unas excelentes relaciones también con los países de América del Sur y en general de toda Iberoamérica. Una gran oportunidad y un gran potencial. Y así podríamos seguir con otros muchos más. Pues hemos entrado ya un poquito en detalle y creo que nuestros oyentes nos están reconociendo el mérito que tiene usted para trasladar esta magnífica corriente de pensamiento geocultural, geolingüística y geopolítica, y que también explicaremos para qué todo esto, pues para el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y aquí querría que esta corriente, repito, que usted ha sido no solo pionero, sino que es un capitán de este barco enorme, de un gran bloque que sirva para la diversidad y el progreso de todos, pues usted lo defiende de maravilla, señalando que este paniberismo o iberofonía que propugna usted, ya lo digo, repito, como pionero ya en los años 90, incluso antes, usted participó en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales en trabajos que promovían desde todos los ámbitos de este paniberismo. Usted considera que esta comunidad de base, llamémosle geocultural, lingüística, política, económica, o sea que tiene un complemento enorme, podría darle un poquito de, ya volando muy alto, de diferenciaciones y similitudes con las otras dos grandes bloques culturales que están en Occidente. Uno sería la Commonwealth anglosajona y el mundo francófono, etcétera, incluso si quiere el árabe. Es decir, son los bloques grandes de multinacional, porque China es un bloque pero es una nación. ¿Podría usted comparar un poquito ese gran bloque de casi 900 millones de personas en 30 países y que es el 10ª parte de la población mundial, como usted señala en este magnífico plano que tiene del Pamapundi, y que es la 5ª parte de la superficie del planeta? ¿Podría compararlos con otros bloques sí, por lo menos occidentales? Sí, con mucho gusto. Sí quería decir antes que, porque hemos hablado de las magnitudes, de los miembros, y hay algo que ha mencionado don Javier, que es el para qué, ¿no? Porque realmente, ¿para qué todo ello?
una asociación, una articulación de todo este mundo de la iberofonía da una mayor visibilidad, influencia a todos los niveles, tanto al conjunto de los países iberohablantes como cada uno de ellos individualmente considerados. Pero antes de hablar de estas otras comunidades aparentemente similares, quiero decir que la articulación de la iberofonía promueve esa cooperación horizontal y triangular entre naciones de 3 o de 4 continentes, entre África, América y también con la península ibérica, lo cual es muy importante. Y hay un tercer efecto que ya se liga a la última pregunta, que es que la articulación del mundo ibérico, del mundo de lengua y española y portuguesa, hace bien a la comunidad internacional en su conjunto, porque contribuye a equilibrar en términos geoculturales y geolingüísticos determinadas pautas homogeneizantes en la actualidad de esta globalización que tiene un marcado sesgo anglosajón, un marcado sesgo mercantilista y un marcado sesgo idiomático en torno a la lengua inglesa. Entonces, es bueno que el mundo ibérico, es bueno para el mundo que el mundo de la iberofonía se articule y se integre, porque es uno de los pocos grupos, bloques de naciones que puede hacer peso a esa globalización tan homogeneizante en torno a esas pautas culturales y lingüísticas específicas a las que me acabo de referir. Pero yendo al tipo de comunidades de esta naturaleza que podemos encontrar actualmente en la comunidad internacional, es decir, comunidades de base cultural o lingüística, pues efectivamente usted ha mencionado la Mancomunidad Exbritánica de Naciones, conocida como Commonwealth, o la Organización Internacional de la Francofonía. Pero técnicamente hay otras, como la propia Comunidad de Estados Independientes, derivada de la caída de la Unión Soviética, muy particular, o la misma Liga Árabe. Estas son las grandes comunidades del mundo lingüístico-culturales que existen hoy en la actualidad, ¿no? Pero son muy diferentes. Mientras que el mundo iberoamericano y por extensión el mundo iberófono tienen rasgos civilizacionales, nuestras lenguas española y portuguesa son en gran medida maternas en todos nuestros países, nuestros códigos axiológicos de principios y valores, nuestra tradición religiosa es prácticamente común en todo el mundo ibérico. Formamos en este sentido casi una civilización en el sentido de Toynbee, en el sentido huntingtoniano y toynbiano de la palabra y de otros grandes autores de la historia, ¿no? Mientras que si observamos, por ejemplo, la Commonwealth, pues verdaderamente no podemos afirmar que Nueva Zelanda o Canadá pertenezcan a la misma civilización que Nigeria o que India, por ejemplo, ¿no? Realmente la Commonwealth supone más una excelente arquitectura jurídico-política internacional en torno a los países que fueron miembros del imperio colonial británico, ¿no? Y esto puede tener muchas ventajas, esto es una decisión soberana de los estados que forman parte de ella, pero en este sentido es una gran arquitectura geopolítica, pero no podemos decir que sea una familia civilizacional como sí somos los ibéricos, los iberófonos por extensión, ¿no? En el caso de la llamada organización, ¿perdón? Sí, no. En el caso de la llamada Organización Internacional... quería decir que nos estamos olvidando un poco de la francofonía y todo este mundo. Sí, iba ella ahora mismo. En el caso de la Organización Internacional de la Francofonía, por sus siglas OIF, ocurre algo parecido. Quizás tiene menos sustantividad que la Commonwealth en este sentido, porque los criterios para formar parte de la Organización Internacional de la Francofonía son verdaderamente laxos, de tal modo que no se tiene que tener la lengua francesa como lengua materna ni como lengua oficial, sino simplemente una declaración de voluntad o que se enseñe en los colegios o en ciertos niveles educativos. ¿Qué ocurre en este sentido con la lengua francesa y con la OIFF? Pues que podemos encontrar países como el mismo Egipto, que es un país obviamente de lengua árabe, que es miembro pleno de la Organización Internacional de la Francofonía, o Grecia, o Rumanía, o Bulgaria, que no son en absoluto países francófonos. De tal modo que si hemos dicho que la Commonwealth, inteligente y gran
arquitectura jurídico-política de un conjunto de países que estuvieron unidos técnicamente por lazos constitucionales. Esto es un eufemismo para decir, y estos son los propios estatutos de la Commonwealth, unidos constitucionalmente en la historia, o sea, que formaron parte del mismo imperio colonial. En el caso de la francofonía, esta arquitectura es menos perfecta, menos perfeccionada, y tal vez obedece más a una visión geopolítica de la República Francesa, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, en un interés por impulsar la influencia de Francia y del idioma francés en otras partes del mundo, aunque no sean de lengua francesa. Por tanto, quiero decir que la sustantividad del mundo iberoamericano y de la iberofonía es incomparable, absolutamente incomparable en relación con nuestras otras dos comunidades. Alguien me ha dicho en alguna ocasión, ¿qué podemos aprender o no? ¿Deberíamos parecernos a ellos? Yo digo, no, en absoluto. Nosotros somos una familia. Ellos son otra cosa. Muy respetable, pero otra cosa. La familia somos nosotros, ¿no? En relación con el mundo de lengua árabe, también tiene un sustantivo común denominador cultural. No cabe duda. Pero hay que decir que, como cuando hablábamos antes de la intercomprensión entre las lenguas, que es un común denominador con una raíz histórica tan antigua que verdaderamente se ha podido difuminar en gran medida. Lo que mencionábamos de que el árabe búlgaro... Para sumar. Esto es un proyecto. Adelante. Sí, lo que mencionábamos anteriormente de que el árabe búlgar hablado en Marruecos no es entendido en Arabia Saudí o en Jordania. Esta arabofonía se parecería más a un concepto muy difuso y vago que ya cayó en desuso, denominado neolatinidad, en el que incluía, junto al mundo de lengua española y portuguesa, a países de lengua oficial francesa, a Rumanía, a otros países de lenguas neolatinas, pero realmente las lenguas intercomprensibles solo son, a nivel internacional, y esto hay que recalcarlo, el español y el portugués. Y esta es una de las grandes fortalezas del mundo de la iberofonía. Sí, señalarle que, antes de que se nos olvide, usted es director de la cátedra FUNIVER y están haciendo una magnífica labor. Yo podría hacer más referencia a la Universidad Europea del Atlántico y todo lo que representa el sistema educativo y las nuevas tecnologías, en fin, ¿cómo afronta usted desde esa cátedra este futuro que, para tener un vehículo, y como diría don Emilio Alarcos Llorach, como sabe, un hombre de la Real Academia de la Lengua, que decía que la lengua era la sangre del espíritu, en esta época digital y con un mecanismo de docencia y de educación tan magnífico como es FUNIVER, que tiene una red de universidades unida a la de Europea del Atlántico, podría comentarnos, que tenemos una línea editorial muy tecnológica en este programa, podría comentarnos esta educación, cómo podría no solo servir para el desarrollo y formación de grandísimos poblaciones, sino esa apuesta también que hacen ustedes desde FUNIVER por las nuevas tecnologías. Si me permite, don Freudiano, debe usted de quitar el micro porque ahora mismo, ya sabes, el directo debe usted de Esto Es. ¿Puede hablar ahora, don Freudiano, don doctor Álvaro? Sí, ¿me escuchan ahora? Perfectamente, muchas gracias. Sé que se ha perdido un poco la comunicación, no sé a dónde me quedé. Bien, nada, simplemente que deberíamos de hablar de la cátedra FUNIVER, si me está escuchando, y de esa red de universidades integradas y a su vez de la vinculación que tendría este gran esfuerzo de educación para grandes núcleos de población que están ustedes haciendo y llegando de todo tipo, y las nuevas tecnologías que permiten, ya que tenemos aquí una línea editorial, repito, muy tecnotrónica y somos una editorialmente hablando, pues creemos que es una gran ayuda y multiplicador de lo que usted está comentando, porque tenemos un vehículo en común que es nuestra lengua, que decía Alarcos que era la sangre del espíritu. Pues mi pregunta va referida: ¿qué opina del esfuerzo que está haciendo institucional FUNIVER y también la Universidad Europea del Atlántico?
y esa vinculación con las nuevas tecnologías para poder exponencialmente multiplicar el esfuerzo universitario y de educación. Sí, efectivamente es un esfuerzo extraordinario el que se está haciendo desde FUNIVER, no solamente ahora, sino desde hace más de 25 años, porque justamente la Fundación Universitaria Iberoamericana fue pionera en la utilización de las nuevas tecnologías y de Internet en la educación a distancia. Fíjense, algo que parece perfectamente obvio, no lo era hace 26 o 27 años, ¿no? Por tanto, FUNIVER sí tiene esa experiencia, ese saber hacer en la utilización de estas nuevas tecnologías. Además, en su red de universidades hay una preponderancia, hay que decirlo, de conocimientos, de saberes, de programas académicos, de enseñanzas muy técnicas, ¿no? Y siempre utilizando las últimas tecnologías, tanto en la Universidad Europea del Atlántico en España como en las otras universidades de la red. Se ha referido usted a la cátedra, ¿no? Bueno, de la cátedra FUNIVER de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, que es intercontinental e interuniversitaria y bilingüe, pues quiero resaltar precisamente que es la primera en su género de esta naturaleza, y la utilización de estas tecnologías igualmente, ¿no? Para la transmisión de todos estos conocimientos. Desde sus inicios, FUNIVER ha sido pionera en las más vanguardistas modalidades de educación a distancia, pero con un sentido de realismo muy, muy, muy importante. De tal modo que nunca se han abandonado los métodos más tradicionales. Le voy a poner un ejemplo. ¿Me están escuchando bien, ¿no, Javier? Sí, ahora mismo estamos escuchándole muy bien. Muy bien. Por ejemplo, nosotros utilizamos estas tecnologías, pero no dejamos de producir todos los materiales didácticos de todos nuestros programas académicos a distancia, de producirlos y de imprimirlos y de mandarlos al último rincón de cualquier país para que un estudiante, pongamos por ejemplo, en la República de Honduras, en Guatemala o en Guinea Ecuatorial, en algún lugar donde la conectividad no es tan buena, pueda siempre tener los materiales perfectamente impresos para trabajar con ellos. Combinamos siempre las últimas tecnologías con los métodos más tradicionales para ello, ¿no? Y esto lo hacemos en toda la red, en todo el sistema de educación a distancia y también con el sistema de educación presencial, ya que FUNIVER consta de ambas modalidades, universidades a distancia y universidades de enseñanza presencial. Sí. Sí. Bien, yo comentar que además la Universidad Europea del Atlántico, con sede en Santander, también está colaborando mucho en todos esos ámbitos, ¿no? Sí. Nuestra universidad, UNEAtlántico, o la Universidad Europea del Atlántico, para nosotros es un referente en todo ello. Dije antes que es una de las universidades más internacionalizadas de España, con alumnos no solamente europeos de los programas Erasmus, sino con alumnos de múltiples nacionalidades americanas y de África también, y en este sentido su desarrollo tecnológico es extraordinario en el Centro Tecnológico de Cantabria, donde se ubica, y siempre muy, muy vinculado a todas estas cuestiones. Le diría y le reconocería que incluso más que a las humanísticas en este momento. Por tanto, sí, nos gusta reconocer esto, es una realidad. La Universidad Europea del Atlántico ocupa esta posición tecnológica puntera en todo el grupo, y podemos decir que en España también. Mientras que... Sí, que nosotros, si me permite, y se me acaba de ocurrir, para acercarnos a nuestros oyentes, que ya son, pues tenemos un seguimiento importante desde Prensa Mercosur, etcétera, vamos a dejar, si usted me autoriza, un vínculo a la FUNIVER, a la Fundación Universitaria de Iberoamericana, en este programa, y también a la Universidad Europea del Atlántico, porque creo que es importante que entren a conocer a fondo, y que ahora no tenemos tiempo porque ya ha transcurrido gran parte de la entrevista y de la tertulia. Y si le parece bien, dejamos estos vínculos, si usted lo autoriza, o bueno, claro que sí. Y por otro lado también, esa red que usted tiene es excelente de
Yo creo que también comentaba usted que en África están abriendo en Angola algo también ejemplar, y no querría pasar también. Hay dos temas antes de que acabamos el programa, porque quedan unos minutos, aunque usted extienda lo que vea, porque me parece un programa para mí clave. Quiero reseñar de nuevo que usted para mí fue la base de la semilla que sembró este enlace iberoamericano. Usted y su pionero paniberismo. Muchas gracias. A usted, por supuesto, usted es admirable, sinceramente, por lo pionero y la visión estratégica que tiene y geocultural. Y sobre todo, repito, que con las nuevas tecnologías, y lo estamos comprobando en este mismo programa, que va a quedar en las mayores plataformas de podcast del mundo mundial, pues sí. Entonces, decirle esto un poquito, ¿no? Que si quiere hablar más de la universidad, yo también se nos está olvidando un tema, que desde aquí estamos en la Unión Europea, está colaborando mucho, porque sabe que hay un pacto paralizado de la Unión Europea, Mercosur y tal. ¿Cómo ve usted las instituciones de la Unión Europea fuera del ámbito iberoamericano para apoyarnos? Porque claro, España está en curso en ese proceso de la Unión Europea, y puede decirnos también que constitucionalmente la encomienda que tiene nuestro monarca también mira hacia Iberoamérica. ¿Puede hablarnos un poco de esto desde la Unión Europea, de nuestra constitución, de estos vínculos que unen a la corona con el mundo iberoamericano? Bueno, pues son dos cuestiones importantísimas, dos cuestiones diferentes. Todos nuestros países, y en el caso de Portugal y España, todos nuestros países participan en grupos subregionales de integración. Nuestros países del mundo de la iberofonía. Portugal y España, naturalmente, son miembros plenos de la Unión Europea, y la Unión Europea constituye, es elemental, un imperativo geopolítico, geoeconómico, insoslayable para todos nosotros, ¿no? Como han podido constituir en otros momentos otros procesos de integración en América del Sur, en el Caribe, etcétera. Incluso en África también, que involucran a nuestros países. Menciona Mercosur, menciona a la Unión Europea. Son dos bloques fundamentales que esperamos que en algún momento concluyan todas sus negociaciones y se acerquen lo más posible, porque son fundamentales no solamente para Adintra, para el beneficio de ellos mismos, sino para el conjunto, ¿no?, de nuestras regiones, nuestras grandes regiones en Europa y en Iberoamérica. Menciona también el papel, ¿no?, de la corona en constitucional respecto a Iberoamérica, ¿verdad? Y a lo mejor en un día, ¿no?, como hoy, ¿no?, donde ya se ha anunciado la visita de la princesa de Asturias, doña Leonor, la visita a Portugal, que va a constituir su primer viaje internacional. Fíjese, no por casualidad, a un país hermano, vecino, que es miembro tanto de la Unión Europea como de la Comunidad Iberoamericana. No puede ser de otra manera, es un país ibérico, es la República Portuguesa, ¿no? Y esto es muy interesante, recordarlo en este momento, cuando se va a producir esta primera visita de la heredera de la corona de España, porque la propia Constitución española reconoce en el papel del monarca una especial representación en el ámbito de las relaciones internacionales, pero más concreto, dice la Constitución, en las comunidades de la Comunidad Histórica de España, ¿no? La comunidad histórica, así lo menciona. En 1978, cuando se aprueba y cuando se vota la Constitución vigente, se habla de comunidad histórica y no se escribe en la Constitución Comunidad Iberoamericana. Hay que recordar que la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno tuvo lugar en 1991, unos cuantos años después de la aprobación de la Constitución. Y los constituyentes en ese momento no denominaron de ninguna manera específica la comunidad histórica de España, tal vez porque pensaban que había otros países con afinidades históricas, culturales, lingüísticas que habría que considerar, ¿no? Hoy, después de todos estos años, desde 1978, desde 1991, y viendo toda esta aproximación y acercamiento entre el conjunto de los países de lengua española y portuguesa del mundo, más allá de América y Europa, me refiero a África y a Asia también, quizás podamos decir que la comunidad histórica
actualizada hoy es la del mundo de la iberofonía. Justamente el actual rey de España, el rey don Felipe, en su primer discurso en el extranjero se refirió a ello, y fue precisamente en Portugal. Por ello no sé si es una casualidad o una causalidad, pero verdaderamente el hecho de que cada día sea más evidente la aproximación entre los países de lengua portuguesa y española de todos los continentes, y que en este momento desde España la princesa heredera vaya a Portugal, en el que se va a hablar de una clave, qué duda cabe, de empatía y de afinidad entre nuestras culturas y los idiomas español y portugués, y las proyecciones internacionales de Portugal y de España, es evidente que estamos hablando del espacio de la iberofonía. Pues sí, y yo creo, como diría alguno, que esto es una confluencia no solo astral, sino cuántica. Quiero decir que no solo Newton, sino la mecánica cuántica, porque además, estimadísimo profesor Álvaro, hay que señalar que el próximo jueves 19 también es el día de Iberoamérica, así declarado, ¿verdad? Y que tenemos ahí también otra confluencia que me gustaría que hablara y que... si me permite. Sí. Justamente, ¿no? Sí. Lo menciono, si quiere, don Javier. Pues es, como ha señalado don Javier, el día 19 es el día de Iberoamérica, ¿verdad? Bueno, pues el día 17 es el día de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, casi confluyen en el día, ¿no? Bien, lo importante, más allá de estos símbolos, es lo mucho que podemos hacer juntos, todos nuestros países, ¿no? Esto es, mire, yo tenía aquí, si me permite, estimado Frediano, un momentito que tiene la palabra nuestro director. Si me permite, nuestro director, acabo esto de sumar entre nosotros, pero dígame, Gilson, si quiere usted intervenir desde Brasil, dígame. Bueno, mi querido hermano, primeramente felicitaciones al doctor Álvaro por esa charla maravillosa. Y así, la pregunta que gustaría de hacer a él, ¿no? Si esos proyectos de la fundación que él está como director, ¿tiene algún, digamos así, alguna alavanca acá para la América del Sur, no principalmente para los países de língua hispana y língua portuguesas, para que nosotros possamos, a través de la prensa Mercosur, fomentar também esse tipo de projeto nas universidades de acá? Então, se há algum projeto onde podemos aceder a essa informação para levar a nossas universidades, porque é muito importante essa integração iberoamericana, não, que nós sonhamos um tempo com a União Europeia, sonhamos um tempo com o Mercosur, e temos que sonhar com a integração iberoamericana também. Então, essa é a minha pergunta, e também nossa querida Maria Josefina também tem outra pergunta, não sei se ela gostaria de fazer agora, e já responde o doutor as duas perguntas de uma vez. Adelante. Muito bem. Bueno, primero encantada de escucharlo, doctor, es realmente muy interesante, son temas claves para discutir, para tratar en este tipo de programas, ya que bueno, que un poco la lucha nuestra pasa por la integración. Le quería comentar que bueno, yo en mi carrera de licenciatura en ciencia política nos daban a elegir 2 idiomas, pero uno obligatoriamente era el inglés, y el otro podíamos decidir el que querramos, pero bueno, eran 2 idiomas obligatorios. Cuando me tocó elegir, teníamos 2 años de cada uno, así que elegí portugués. Y a partir de ese momento, cuando comencé las clases, soy muy estudiosa, me gusta mucho estudiar, y me entusiasmé realmente con el idioma, y empecé a conocer muchísimo de la cultura también. Creo que es muy importante poder enseñar, porque si de pronto nos hubieran enseñado en las escuelas, como se ha mencionado, ¿no? Tener un poco más de cercanía, se nos hubiera facilitado muchísimo la interacción en un montón de situaciones sociales y en un montón de acceso a la cultura. Quería comentar eso por un lado, y por otro lado quería preguntarle ¿cuál cree usted que son los siguientes pasos claves para esta integración? Y bueno, muchas gracias por todo lo que nos está enseñando. Gracias a usted, Josefina. Sí, voy a empezar por la penúltima pregunta de la doctora Josefina. Efectivamente, ¿se imaginan
si nuestros estudiantes, nuestros niños en los colegios tuvieran 5 o 6 meses de enseñanza de lengua portuguesa en el momento adecuado, lo importante que sería esto para la integración en América del Sur, para la integración en la propia península ibérica, para el conocimiento entre nuestros pueblos. 2 lenguas tan semejantes, tan parecidas, podrían ser nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños, tanto los lusófonos aprendiendo español como los hispanohablantes aprendiendo portugués, serían bilingües en un solo curso académico. Bilingües, suficientemente bilingües, nos entendemos, ¿no? Con ellos sería una medida fundamental. Y eso lo estamos experimentando desde FUNIVER en nuestra universidad africana, la Universidad Internacional de Kwanza en Angola. Diré ahora también cuáles son, a mi juicio, los pasos que hay que dar, pero antes me quiero referir a la apreciación y las preguntas del doctor Gilmar desde Brasil, porque quiero decirle que precisamente en Brasil FUNIVER tiene una posición muy importante, con una gran sede en Florianópolis, impulsando, como decía antes, todo un sistema de programas académicos y de cooperación en este ámbito educativa, y lo voy a mencionar tanto en materias como nutrición, salud pública, enfermería, bioética, deporte, medio ambiente, tecnologías de la información, por supuesto, con maestrías y especializaciones múltiples. Aquí tenemos maestrías en Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información, en telecomunicaciones, ingeniería de software, etcétera, ingenierías en prevención y calidad, arquitectura, etcétera, y todos estos programas académicos a los que ustedes pueden acceder en las páginas web que le proporciona don Javier, están disponibles estos programas académicos, doctor Gilmar, tanto en portugués como en español, en todos nuestros países, y en nuestras universidades, sin excepción, ¿no? De tal modo que ahí en FUNIVER tienen un socio para cooperar por la integración desde ese instrumento fundamental que es la educación universitaria. Y volviendo a la doctora Josefina, ¿cuáles son los pasos que deben darse ahora para continuar este proceso de aproximación al que yo no me he referido demasiado, pero les puedo decir que en los últimos años ha habido múltiples hitos de aproximación entre el conjunto de países de lengua portuguesa y el conjunto de países de lengua española? Fíjense que dentro de 2 meses nada más, en el mes de septiembre, va a tener lugar un encuentro de todos los ministros de justicia de todos nuestros países, de Brasil a Timor Oriental, de Angola a México, de España a Colombia. Todos los países de lengua española y portuguesa se van a reunir al más alto nivel en materia de ministerios de justicia, de cooperación en administración de justicia, va a ser en las Islas Canarias, por cierto, un lugar muy interesante como punto equidistante entre la península ibérica, entre Iberoamérica y África, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Hay que seguir avanzando en el ámbito institucional, haciendo que los países hispanohablantes puedan participar más en el mundo de la lengua portuguesa, en la comunidad de países de lengua portuguesa, y que los proyectos de cooperación de la comunidad iberoamericana comprendan también como miembros plenos a los países de lengua portuguesa de África. Eso es la vía puramente institucional y política. Pero en el ámbito no gubernamental, en el ámbito civil, en el ámbito educativo, que nuestras plataformas civiles, ya sea esta plataforma mediática que nos acoge hoy, Enlace Iberoamericana Prensa Mercosur, como la propia Fundación Universitaria Iberoamericana, miren más allá. No se queden en su ámbito estricto iberoamericano o subregional, sino que nos demos cuenta de que hay un gran mundo de la iberofonía que sobrepasa nuestros continentes y que liga a América, Europa, África y Asia, y que lo tenemos de la mano porque es un regalo de la historia, la afinidad entre nuestras lenguas y la afinidad y los comunes denominadores compartidos en términos de identidad, que miremos más allá. Yo les invitaría en este ámbito mediático de su medio Mercosur y Enlace Iberoamericano, que miren a Angola, que miren a Guinea Ecuatorial, que miren a Mozambique. Van a descubrir naciones puramente hermanas de nosotros. Y están ahí enfrente.
Nuestras sociedades civiles ya están cooperando en multitud de proyectos de cooperación al amparo de organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Organismo Internacional de Iberoamérica para la Juventud, y entre los acuerdos que se han tomado entre la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y la Conferencia Iberoamericana. Entonces tenemos que seguir tanto en el ámbito oficial como en el ámbito civil, trabajando juntos para borrar, y permítanme esta metáfora, el Tratado de Tordesillas, ¿no? Esta línea imaginaria de Tordesillas que desde hace 500 años, más de 500 años, viene separando a una gran parte de los países de América de una gran parte de los países de África. Borrémosla en pro de una cooperación universal en la clave de nuestra afinidad civilizacional identitaria de lengua española y portuguesa. Profesor, después de que se habla de que esto es un regalo de la historia, lo que ustedes están haciendo en lustros es también otro regalo histórico. Creo que usted se está poniendo en el ámbito geocultural un potencial que con las nuevas tecnologías, que este programa es un pequeño muestra de lo que se podría hacer entre estas grandes poblaciones de lo que usted llama paniberismo. Yo, para despedir el programa, usted habla de que hay que sumar, de que hay que subirse al carro. No quiero ya poner esa cuña donde usted señala lo evidente, pero ahora lo ha hecho mucho mejor. Por lo tanto, yo querría también borrar el Tratado de Tordesillas, qué bonita imagen, y que confraternemos como Gilson y yo, que nos entendemos muy bien. Él en el portuñol y yo intento aprender algo de portugués y brasileiro, sobre todo la bossa nova. Y entonces yo querría decirle que, si puede, diga usted estas palabras que cierren el programa, un programa que para mí ha sido un hito, y repito, usted es un ejemplo y fue la base de la semilla de este podcast. Por lo tanto, un poco más le puedo decir que he leído gran parte y pienso leer mucho más, y lo he seguido en redes, su gran ensayo de paniberismo e iberofonía internacional. Usted ahí señala razones para que, como bien dice, miremos más al iberoafricanismo y que esto tenga un para qué, que sea una operativa que nos produzca desarrollo, y usted hablaba de esas perspectivas de futuro en ese gran ensayo de paniberismo. Bueno, pues, si usted quiere despedir el programa, se lo agradezco mucho. Pues muchas gracias, don Javier, por el honor que me concede. Gracias a todos los que han estado escuchándome y las preguntas. Y yo quiero decir, para terminar, esto es evidente. Es decir, que se está articulando este mundo ibérico de la iberofonía es una evidencia. Eso es lo primero en lugar. Es algo bueno para todos nosotros. ¿Qué hay de malo en fomentar la cooperación entre África y América, entre sociedades africanas, americanas y peninsulares ibéricas? No hay nada malo, todo lo contrario. Pero sobre todo, seamos generosos con nosotros y generosos con el mundo. Porque les digo muy seriamente, la articulación del mundo de la iberofonía, de estos 900 millones de personas en 30 países en todos los continentes, no es solo bueno para todos nosotros, para el poder, la influencia relativa de cada Estado, de cada sociedad y, por supuesto, para nuestro conjunto, sino que es extraordinariamente positivo para la comunidad internacional en su conjunto. Nosotros damos un ejemplo de mestizaje histórico extraordinario, de saber entendernos, de una gran área de paz a lo largo de la historia, y esto podríamos dedicar otro programa a ello. Nosotros tenemos que ser y dar un ejemplo al mundo, y el mundo también lo está esperando. El mundo no es solamente un mundo de globalización anglosajona, el mundo no es solamente un mundo mercantil, el mundo debe ser también un mundo humanístico, un mundo cultural, un mundo más basado en el mestizaje, en la integración, en los sentimientos, en los valores, en esa axiología profunda, la axiología, la de los principios y valores. Entonces terminaría diciéndolo, hagámoslo por nuestras naciones, por nuestras patrias, hagámoslo por el conjunto del mundo y de la iberofonía, y hagámoslo por la comunidad internacional en su conjunto, por todos. Muchas gracias y muy obrigado. Brigliano, muy obrigado, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo de 2 minutos. Usted, con esa capacidad de integración y de pionero
de la inclusión. Tenemos a un mexicano que lleva viéndonos y a una peruana que pidió la palabra, pero como somos tantos y yo tengo solo una pantallita pequeña, me permito decirle a don Roberto desde... Ecuatoriano, hermano, te va a pegar. Ecuatoriano, perdón, digo, México y Ecuador parece que están ahí detrás. Me permite una última, porque me han pedido la palabra y no he podido. Esto es lo bueno que tiene el directo, muy internacional. Desde la ciudad más populosa de la hispanidad, que es antes la llamada México DF, que ahora es, no se puede decir eso, hay que decir Ciudad de México. Desde esa ciudad que es casi un estado poblacional de 20 y tantos millones de personas con el área metropolitana, tenemos ahí a don Roberto Cebollos que nos va a comentar algo, y luego si quieres hablamos con nuestra escritora y ya cerramos el programa, querido Juliano. ¿Me permite que le hagan alguna pregunta o algún comentario? Claro. Y luego ya cierra usted este último sumar, que yo creo que estamos siempre por la integración y deben de tener la palabra. Dígame, don Roberto, dígame. Muy buenas tardes desde la Ciudad de México, con un torrencial mundo de agua que nos está inundando. Rezamos mucho al dios Tlaloc y creo que se pasó. Tenemos mucha agua en nuestro país. Muy buenas tardes a todo el panel, sobre todo al doctor Frillano Álvaro. Es un privilegio ver su currículum, la cátedra que usted imparte en Funiver, la plataforma universal que tiene ya estructurada. Esto que era una tertulia se convirtió en una cátedra de doctorado para nosotros. Quiero manifestarle que coincido en todo, sobre todo en este nuevo mundo pan-ibericano que articula, y además quiero manifestarle que los códigos y valores con los que usted se expresa, con esa pasión, con esa énfasis, nos transmite, nos contagia de toda una maestría de lo que usted conoce. Realmente coincidimos con usted y quiero aprovechar esta plataforma para invitarlo a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestro mundo, a una serie de conferencias que en breve iniciaremos después de un proyecto que tenemos aquí en México, y quiero atreverme a comprometerlo a que nos visite. Pero también quiero decirle a nuestro amigo Javier, que no nos dejó ninguna pregunta, hizo todas para el panel, y no me reservo más que el privilegio y el gusto y el placer de haber estado con todos ustedes. Bueno, se da cuenta. Siempre tengo la culpa yo. Doctor, querido Álvaro, tenemos una pregunta de Ecuador, porque es que me sobrepasa. Yo estoy con el móvil y tenemos tantos periodistas, pero déjeme decirle, usted conteste a México, pero antes, porque aquí sí que vamos a ir a la perla del Pacífico, Roma, que nos va a hacer otra pregunta y luego ya cierra usted el programa. Vamos a permitir que hagan ellos las preguntas. Dígame. Hola, ¿cómo están? Bueno, más que saludos a todo el panel y al doctor Álvaro, que de verdad nos ha dado una cátedra maravillosa. Yo como embajadora de la palabra estoy encantada porque me ha educado mucho, y eso es importante, poder entender que nuestro español es valioso. Y he tomado unas frases que dijo el español, un esperanto natural. Nosotros decimos lo que escribimos y le agrego lo que sentimos, porque de verdad el español es maravilloso, y muchísimas gracias por esa cátedra que nos ha dejado increíblemente educados en nuestra forma de hablar. Muchísimas gracias, doctor Álvaro. Muchísimas gracias a los dos. Les voy a contestar en un momento. Doctor Roberto, desde la Gran México, ciudad querida, impresionante, vibrante, palpitante, espíritu y corazón de la hispanidad y del mundo, ¿no?, que es México. Tengo el honor de conocer México, de haber ido con frecuencia y de haber proferido algunas conferencias en la Universidad Autónoma del Estado de México, en nuestra Universidad Internacional Iberoamericana de la red de Funiver en Campeche, en el Instituto Campechano. Un país fantástico, maravilloso, y un país, doctor Roberto,
absolutamente clave en el proyecto panibérico y de la iberofonía. Absolutamente clave. Yo así lo he dicho y lo he explicado en Canadá, en la Embajada de México en Canadá. Así lo he dicho en Guinea Ecuatorial, en el corazón de África. México es clave para la proyección de la iberofonía en todo el mundo de América del Norte. Y México es un país norteamericano. Contamos con ello y cuente conmigo para en cualquier ocasión volver a su querida patria, nuestra patria hermana de México, para continuar hablando de ello, porque la alianza entre todas nuestras naciones, Brasil, México, España, Portugal, Ecuador, es fundamental, Angola también, Mozambique, para este cometido que es bueno para nosotros y bueno para el mundo. Y doctora Roma, muchas gracias también por sus palabras. A veces nos olvidamos de lo más esencial o no vemos lo más elemental. Era elemental que el español y el portugués son las dos únicas lenguas internacionales que en líneas generales se entienden y que realmente formamos un bloque lingüístico. Bien, pues ha habido que decirlo alto, ha habido que ponerlo en evidencia, ¿no? Respecto al amor que usted manifiesta por nuestra lengua, que todos queremos, yo quiero ampliarla, ese amor sincero, fraternal, al portugués, la bella lengua de Camões y de los grandes literatos brasileños, porque la sentimos como propia igualmente, porque somos iberófonos, somos de este gran espacio de la iberofonía, todos este espacio panibérico que tanto tiene que hacer por nosotros y por el mundo. Seamos inteligentes, hagámoslo por nuestros intereses nacionales, por nuestros intereses de grupo multinacional de la iberofonía, pero hagámoslo generosamente por el mundo, porque como decía Rubén Darío, no tantos millones de hombres tienen que hablar otra lengua. Contribuyamos con el portugués y con el español y con nuestra forma de ver el mundo, con ese mestizaje integral que no es solamente un mestizaje antropológico, es un mestizaje espiritual. El espíritu del género humano lo tenemos con nosotros y ustedes, que son personas que viajan por el mundo, lo comprueban día a día. Cuando a los hispanos, a los ibéricos, a los iberófonos nos conocen en Asia, en África o en cualquier lugar de Oceanía o del continente americano. Nosotros, lo dijo incluso Bolívar, representamos el género humano también. Y por lo tanto tenemos mucho que hacer y tenemos una gran responsabilidad y una gran ilusión. Y vuelvo a terminar con muchas gracias, muito obrigado, doctor Gilbert y todas esas personas que están en Brasil y en Portugal escuchándonos. Me quedé corto, maestro Álvaro Durantes. También usted es poeta, todo un poeta. Demóstenes con su palabra hizo callar el susurro de los mares. Usted hoy hizo callar a todo el universo panamericano. Un fuerte abrazo y un verdadero privilegio compartir este día. Hasta muy pronto, doctor Roberto. El doctor Roberto y el profesor Frediano Álvaro Durantes han dicho, y yo paso a la música y me despido de todos ustedes, diciéndoles de nuevo qué gran semilla tiene este programa, porque usted ha sido el que nos ha dado esa raíz. Muchas gracias.
Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.